Bienvenido Polvo y Miseria esta tarde aquí en Ecatepec, inesperado, para hablar de un tema. Primeramente aquí está Luis. ¿Cómo estás, Luis? Gracias a Yeshua, bien, después de esta excursión express que el Señor tenía preparada, que no nos esperábamos, pero pues gracias a Dios, pues aquí puestos para el tema de hoy. Así es, el tema es la obstinación. Y hay un pasaje bíblico en el Antiguo Testamento con Saúl, ¿verdad? Luis, ¿qué hay? ¿La obstinación es de Dios o más bien es lo opuesto a Dios? Es lo opuesto a Dios. El texto es primero de Samuel 15:22 y dice que como pecado de adivinación es la rebelión y como de ídolos e idolatría la obstinación. ¿Cuál era el caso de Saúl? ¿En qué se había obstinado? En querer hacer su voluntad en un mandamiento que primero Dios sí le había dicho, pero él no lo quiso cumplir como Dios se lo había mandado. Entonces recibe una amonestación de parte del profeta Samuel, y Saúl, al ver el riesgo y ahora se quiere empezar a aferrar, a obstinar, a querer hacer la voluntad de Dios, pero no era cuando él quería. El asunto es que era cuando Dios se lo decía. Muy bien. ¿Y cuáles son las consecuencias de la obstinación y en otro grado la obcecación? Porque van muy de la mano. Se crea un sentir muy necio de parte de la persona precisamente en obstinarse, en aferrarse a querer alcanzar una meta, un objetivo, y hay veces que aunque lo que complica más la situación es que si Dios está dando una guía que no es por ahí, ya lo mejor es desistir de dejar hacer esa obra. Hay dos ejemplos en la Biblia acerca de este asunto. El primero fue cuando el rey Josafat empezó a hacer alianza con el rey Acab. Los dos empezaron a construir barcos para avanzar y sin embargo el profeta llegó. Hay dos ejemplos en la Biblia. El primero es el de el rey Josafat, cuando empezó a hacer alianza con el rey Acab, y la orden era no aliarse a él y tampoco unir fuerzas, pero este rey empezó a invertir en la construcción de los barcos, de estos navíos, y el profeta sencillamente, después de construir esta obra, dijo: por cuanto esto hiciste, te obstinaste, no prosperarás. Y los barcos fueron destruidos con el poder de Dios, y los barcos de Josafat no pudieron ir a Tarsis. La obstinación es básicamente ceguera. El obstinado ya no ve nada más que aquel objeto o persona por la cual está obstinada. Pierde la visión. Es como un estado de ceguera temporal. Sí, todos esos estados que son de obsesión, de obstinación, crean en la mente una cautividad tan palpable, como que vuelven en ellos un sentir de que lo tienen que lograr, ya no por el objetivo, sino nada más por darse el gusto o por no quedar a la mitad de la misión. La frustración. Así es. Sin embargo, aquí el punto clave es que si Dios le está dando una señal de que ya no es por ahí, lo mejor es desistir. Y acabamos de vivirlo, ¿no? Con un hermano obstinado en encontrar una calle que no está en la colonia. Así es, y lo más impresionante de todo es de que el guía ya no viene con nosotros. El guía se perdió por obstinar. Entonces, la obstinación nos pierde. Sí. Otro ejemplo en la Biblia que podemos ver es cuando Dios mandó a los espías. Dios manda a los espías a que exploren la tierra. La orden es de Dios: vayan, suben, tomen posesión de ella, estoy con ustedes. Sin embargo, el pueblo obstinado si la queja, ¿no? El libro de Números es experto en enlistar desde el capítulo 11 hasta el 20 puras quejas, ¿no? Y entonces el pueblo empieza a decir: no, pues es que eso no es posible. Salimos de Egipto para morir en el desierto. Empiezan a complicar las cosas a raíz de esa exploración que les pudo haber dado el beneficio de ocupar la tierra casi a los meses después de haber salido de Egipto. Y sin embargo se rebelan. Ellos cuando reciben posteriormente una amonestación de parte de Moisés, ahora ya quieren subir, pero Dios les van a decir por medio de su siervo: no suban porque ahora no estoy en medio de ustedes. Entonces las cosas, al igual que Saúl, al igual que con los espías, siempre es cuando Dios dice, no cuando queremos.
cuando queremos nos obstinamos y podemos llegar a hacer objetivos que están más de acuerdo a los caprichos de nuestra voluntad y no a la perfecta voluntad del Señor. Así es. Luis, algunos ejemplos de obstinación y de obstinados en el Nuevo Testamento, quizás por inferencia. Ahí, por ejemplo, podríamos encontrar el caso, por ejemplo, Pedro cuando se hunde, el primero siente el ímpetu de decir, Señor, si eres tú, di que vaya. Cuando el Señor le da la oportunidad y la orden de decir, ven, de repente él empieza a caminar, pero la duda, la inseguridad, el querer haber empezado primeramente a queriendo dar ese paso con optimismo, obstinado en querer caminar, llegar a su Señor y de repente dudar, pues ahí eso nos refleja un ímpetu mal organizado, un ímpetu mal apuntalado. Sí. Hay dos obstinaciones, una negativa y una positiva en el Nuevo Testamento. Una negativa podemos encontrarla cuando hubo una discusión en el segundo viaje misionero que querían llevar a Marcos. En el primer viaje lo habían llevado, pero él a la mitad se había fastidiado, no dio el ancho. No, definitivamente se empezó a regresar, y aunque Bernabé y Pablo continuaron el camino, al emprender su segundo viaje ellos tuvieron una discusión. Les parecía muy mal el querer tener que llevar a alguien que los había dejado a la mitad del camino. Hubo una obstinación, una aferración ahí de parte de Bernabé de llevar a su sobrino. Sin embargo, a Pablo le parecía mal llevarlo porque los había dejado a la mitad del viaje anterior. Y en la obstinación de Bernabé pues se perdió porque ya no continuó ese viaje. Exactamente. Aquí ya la Escritura no nos vuelve a hablar acerca de qué pasó con él. Simplemente se separan en ese viaje. Dios saca la ventaja, permite que Bernabé y Marcos visiten a las iglesias que ya habían planteado en el primer viaje, pero le permite vivir una nueva expedición, el Espíritu Santo, a Pablo, y en esta ocasión con Silas como compañero. Entonces este motivo aferrado, obstinado que también tuvo por defender Bernabé a su sobrino, pues se ve aventajado por confirmar a las iglesias en el primer viaje por parte de ellos y de emprender un segundo viaje misionero por Pablo y Silas. También hay otro ejemplo más positivo. Ese ejemplo positivo es cuando alguien se obstina pero en cumplir los propósitos de Dios. Cuando alguien está bien dedicado a la meta, tiene bien claro el objetivo de lo que Dios le está mandando a hacer. Lo podemos ver en la vida de Pablo. Pablo tenía el propósito de compartir el evangelio a los gentiles y él estaba muy dedicado, muy aferrado, muy decidido a cumplir este ministerio que Dios le había encomendado. Ahora, la obstinación tiene un grado de riesgo. El grado de riesgo es cuando de repente hacemos a un lado la posibilidad de una amonestación, de un consejo, de precauciones. Cuando nosotros pasamos por alto ya estas recomendaciones en un proceso obstinado, caemos en el riesgo de poder poner en riesgo o en peligro alguna meta. Fue lo que le pasó a él. Estaba rumbo a Jerusalén y se acerca el profeta Ágabo y le dice, toma su cinturón, se ata las manos y dice, así harán con el hombre cuyo es dueño de este cinturón cuando baje a Jerusalén. Entonces lo estaban advirtiendo, le estaban diciendo, para tu plan, y es importante notar que aquí Estabas hablando del profeta Ágabo. Así es, y es importante que notar que decía que todos estos hombres que le decían a Pablo que no bajara, lo hacían por el Espíritu. Entonces el Espíritu estaba dando una guianza, ya no era por ahí quizá, o no era el tiempo. Y sin embargo Pablo obstinado dijo, ¿qué hacen quebrantándome el corazón? Él estaba dispuesto a morir por el Señor, él lo aclara ahí. Sin embargo, ¿hasta qué punto aferrarse a una decisión o a una meta puede sacar los propósitos con los pasos seguros de Dios? Porque finalmente baja Jerusalén, se están cumpliendo los propósitos de Dios, pero él en ese sentido es llevado, opta por otra decisión ya estando en el conflicto que le había sido anunciado, y esto es que
él decide apelar a César. Después de los juicios entendemos que Agripa dice que no era necesario que él apelara a César, pero... Bueno, es que él estaba usando su condición patricia para no ser juzgado por el tribunal, por el Sanedrín, porque él sabía que el Sanedrín lo hubiera lapidado en un segundo. En cambio, como ciudadano romano, iba a tener un juicio. Así es. Estos son los pasos en los que él ya tiene que aplicar una estrategia de pasos a seguir después de haber bajado a Jerusalén, cuando la amonestación era no lo hagas. También vemos aquí en riesgo pues quizá la posibilidad de que le había sido anunciado que él podía haber visitado España. Él revela esos planes en Romanos 15. Sin embargo, pues la historia de la iglesia deja ahí una moneda en el aire. Sí. Estaba medio obstinado en ir a Tarsis, ¿no? Así es, sí. Y nunca se le dio. No, tenía varios planes, pero la moneda en el aire se queda si de verdad pudo hacer ese viaje a España o si fue decapitado en tiempos. Entonces queda la moneda en el aire si logró hacer ese viaje a España o si fue decapitado en tiempos de Nerón. Pero ahí, si no hubiera sido a lo mejor tan obstinado cuando le decían estos profetas por el Espíritu, no bajes a Jerusalén, a lo mejor, pues sí cumplió de todas formas muchos planes de Dios, pero los hubiera cumplido más a los pasos seguros de Dios, los tiempos, los lugares, hubiera habido una voluntad más dirigida y no cuando alguien se obstina en ya cumplirlo porque ya es el método, el propósito a seguir. La obstinación es de Satanás. Sí, definitivamente. La obstinación llega a un grado de una pequeña porción de frustración, otra de prisa, y con Dios no es así. Con Dios hay diligencia, pero no prisa. No prisa. Ok, Luis, pues para concluir, porque ya estamos llegando a Pantitlán Izcalli. Pues para concluir, cada persona cuando sienta que ya se tiene que aferrar a una meta, que tiene que conseguir un objetivo, ministerio. Sí, hay veces que lo más recomendable es tranquiliza el ímpetu del orgullo, que a lo mejor es lo único que ya te quiere impulsar a lograrlo. No te aferres tanto, mejor observa bien si es el propósito de Dios, si es la voluntad de Dios que eso se haga o no, y de esa manera vas a la segura. Continuamos. Ok, Luis, para concluir. Cualquier meta en la que te quieras proyectar para aferrarte, obstinarte, cerciórate bien que sean las metas de Dios y no tus metas, porque cualquier obstinación que esté fuera de lugar recuerda a Saúl, recuerda a los 2 espías, recuerda a Pedro y recuerda a Pablo. Cada uno tenía un propósito de parte de Dios. El objetivo nada más era ver si marchaban bajo las líneas de Dios o bajo las líneas que bajo su propia prudencia los hacían ser obstinables para la meta. Bueno, esto fue polvoymiseria.com, entre vagones del metro, para que podamos ver que la obstinación pues nos lleva a la perdición, a quedarnos perdidos en Ecatepec y pues peor, en las garras del diablo. Dios te bendiga. Igualmente, Dios bendiga a Elías. Dios bendiga al hermano que está perdido, que por obstinado encuentre la oportunidad de regresar en paz. Amén, en tu nombre, Yeshua. Hasta la próxima, polvoymiseria.com, aquí viajando de La Merced a Pino Suárez. Pino Suárez. Dios te bendiga.